El siguiente trabajo argumentativo pretende evidenciar, en un contexto de Guerra Fría, los diferentes escenarios en los que se desarrollaron enfrentamientos indirectos entre dos bloques que polarizaron al mundo durante la segunda mitad del siglo XX, específicamente en las formas de polarización interna de naciones y alineamientos de las naciones a uno de los dos bandos, como forma de contexto para finalmente, como eje central, demostrar que en un mundo globalizado donde la economía se volvió un mecanismo de injerencia y coacción sobre otras naciones, existen países que se niegan a entrar en estas dinámicas guerreristas, manteniendo una posición de neutralidad al margen de un conflicto ajeno a sus dinámicas internas y que obedece a procesos de neoimperialismo. En octubre de 1962 se produjo uno de los momentos en los que más cerca se estuvo el enfrentamiento directo de los Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta fue la crisis de los misiles de Cuba. ¿Sabes cómo sucedió? Estados Unidos y la Unión Soviética representaban los dos bloques ideológicos opuestos del momento. Estados Unidos capitalista y la Unión Soviética con un régimen comunista. La tensión entre ambos derivó, como sabemos, la denominada Guerra Fría, conflicto no armado entre ambos bloques. En este contexto, el 1 de enero de 1959 triunfa la revolución de Fidel Castro en Cuba, líder comunista por la que Estados Unidos pierde privilegios en la isla, bloqueo económico, exclusión de Cuba de la Organización de los Estados Americanos o el desembarco de emigrados anticastristas en Vallacochinos. Estas fueron algunas de las medidas de Estados Unidos en contra del nuevo régimen, pero Cuba se acercaba cada vez más al bloque soviético. Aviones espías norteamericanos observaron que este estaba construyendo rampas de misiles y existía presencia soviética en la zona. El presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, decide intervenir y bloquear la isla con barcos y aviones. Frente a esto y a la posibilidad del enfrentamiento militar, incluso la hecatombe nuclear, el líder de la Unión Soviética plantea a Kennedy que quitará los misiles si Estados Unidos se compromete a no invadir Cuba y a quitar los misiles que tiene Turquía. La propuesta fue aceptada y con ella pasa la crisis. La invasión de Afganistán ocurrió entre los años 1979 a 1989. Este fue un conflicto armado de 10 años que implicó a las fuerzas soviéticas en apoyo del gobierno marxista del Partido Democrático Popular de Afganistán contra los insurgentes fundamentalistas islámicos. Entre las causas tenemos la expulsión del rey Zahir Shah en 1973, la intervención de Moscú y la influencia soviética. La intervención soviética en Afganistán fue la primera fase del extenso conflicto de la Guerra Civil Afgana en 1979. La resistencia pronto se concretó en guerrillas islámicas de mujahidines. Los problemas internos de las dos principales tendencias comunistas precipitaron la intervención de la Unión Soviética en 1979. Las guerrillas islámicas asaltaron Kabul y se inició un periodo de luchas internas que culminaría con la toma del poder por los extremistas islamistas talibanes en 1996. A raíz de esto se inicia el régimen comunista de Mohamed Daoud. Las reformas socialistas son rechazadas por los islamistas, creando conflictos entre afganos y se suscitan las guerrillas islamistas mujahidines. El 27 de diciembre de 1979, la Unión Soviética interviene y ocupa Afganistán. Estados Unidos considera a este país lejos de la influencia soviética, lo cual ve como oportunidad, apoyando a las guerrillas mujahidines a través de capacitación militar y financiamiento, dotando de gran cantidad de armas a las guerrillas talibanes. Ante la derrota soviética, Gorbachev cede y retira sus tropas en 1989. Es hasta este año de 1996 cuando los talibanes toman el poder en Afganistán. En 1988, la Unión Soviética, Estados Unidos, Pakistán y Afganistán firmaron un acuerdo por el que los soviéticos se comprometían a retirar sus tropas lo antes posible, lo que efectivamente hicieron en 1989. Al finalizar la guerra, la Unión Soviética no se pudo recuperar rápidamente, económicamente, políticamente ni socialmente. Varios países rechazaron la posición socialista, dejándola sola. Estados Unidos abandonó Afganistán, dejándola por su parte. Este país ve una forma de rechazo a Estados Unidos, creando el resentimiento de los talibanes hacia ellos. La Guerra de Corea.
Durante la Guerra Fría, el mundo estuvo polarizado principalmente por dos bloques ideológicos: el capitalismo, que es representado por los Estados Unidos, y el comunismo, representado por la Unión Soviética. A fin de la Segunda Guerra Mundial, Corea estuvo ocupada por Japón hasta la intervención de los estadounidenses y soldados soviéticos, expulsando a Japón y recuperando a Corea. La Guerra de Corea ocurrió a inicios de la Guerra Fría, siendo este el primer conflicto armado entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde estos dos bloques estarían en conflicto por una disputa geopolítica, separando así el país. Corea del Norte, influenciada por la Unión Soviética y liderada por Kim Il-sung, y Corea del Sur, influenciada por Estados Unidos y liderada por Syngman Rhee. Estos fueron separados por el Paralelo 38. La Guerra de Corea se inició en 1950 con la Operación Pokpong, propuesta por Iósif Stalin, en la cual Corea del Norte, con ayuda de la Unión Soviética, invadiría a Corea del Sur. Teniendo tanto éxito que avanzaron hasta la capital de Corea del Sur, Seúl. La acción rápida de Estados Unidos, con la ayuda de la ONU, enviaría 140.000 tropas norteamericanas a terreno surcoreano, y así expulsar a Norcorea de Seúl. Gracias al alto número de tropas estadounidenses, siguieron avanzando hasta Norcorea, superando el Paralelo 38 y haciendo retroceder a las tropas soviéticas hasta la capital norcoreana. Al percatarse de que si Estados Unidos lograra la victoria en Corea, los próximos en ser invadidos serían ellos. Esto dio como resultado el despliegue de tropas. Esta presencia del ejército chino obligó a las tropas estadounidenses a retroceder hasta el Paralelo 38, donde la guerra se mantuvo igual en ambos bandos y extendiéndose hasta 2 años. En el año 1953 se firma un armisticio que estableció la forma actual de la frontera, donde es vigilada por soldados de las dos Coreas y estadounidenses. Durante el periodo de la Guerra de Corea se dieron ciertas características que algunos no se llevaron a fin. La presencia de ataques nucleares no se quedaron atrás. Durante el asedio de Estados Unidos dentro de Norcorea, el general M.C. Ritur propuso un ataque nuclear para disuadir el imperio norcoreano, pero el presidente Truman se lo niega y lo destituye de su mando. El miedo que presentó Japón Vietnam durante la Guerra Fría. De forma similar al conflicto que enfrentó la península coreana, Vietnam fue otro de esos estados que, bajo la influencia de la Guerra Fría, se vio sumergido en un conflicto interno que condujo a un combate bélico entre las dos partes que dividían su territorio. Por un lado, Vietnam del Norte, gobernada por los comunistas y proclamada como República Democrática de Vietnam, y por el otro, Vietnam del Sur, la cual conservaba influencia francesa, constituyéndose así como capitalista. Si bien en el año 1946 se había llegado a un acuerdo entre ambas partes del territorio, en el norte encabezado por el líder comunista Ho Chi Minh y en el sur por el gobierno francés para que no hubiera hostilidades, el ambiente sofocante propio de la Guerra Fría ejerció suficiente peso para que las dos facciones pusieran en curso una guerra en defensa de las dos ideologías que polarizaban el mundo.
Este conflicto, que se extendió desde 1957 hasta 1975, fue lo que se conoció como la Guerra de Vietnam. Los dos grandes bloques que dominaban al mundo vieron en la división vietnamita una gran oportunidad para reforzar su poderío y demostrar superioridad frente al otro. En este sentido, mientras en el norte se recibía el apoyo de la Unión Soviética y China, en el sur, Estados Unidos, en su constante anhelo de poder, buscaba por todos los medios evitar la reunificación de ambos estados bajo el modelo comunista y, por consiguiente, reunificarlo bajo su hegemonía capitalista. La encrucijada en la que se encontraban los dos estados de Vietnam conducía necesariamente a que los bloques mantuvieran a flote su carácter belicista y reforzaran la carrera armamentista. Bajo este supuesto, es posible afirmar que la constante intervención de Estados Unidos en la parte sur derivaba del hecho de que éste pretendía ser el hegemón del sistema internacional a toda costa. En ese orden de ideas, la capacidad de neutralidad de Vietnam se hacía evidentemente complicada. Si bien es cierto que Estados Unidos y la Unión Soviética no mantuvieron enfrentamientos directos después de la Segunda Guerra Mundial, generaban un entorno hostil a nivel global. La división de un territorio que comparte una historia común, como es el caso de Vietnam, en dos estados y la operación de dos bloques totalmente distintos sobre cada uno de ellos, permite vislumbrar cuán influyente fue la Guerra Fría y cuán difícil era mantener una posición de neutralidad en el sistema. Aún así, esto también permite reforzar la idea de que cada estado tiene dinámicas internas distintas, lo cual hace posible en menor o mayor medida mantener dicha neutralidad. La gran superpotencia, Estados Unidos, guarda en su memoria la Guerra de Vietnam como la mayor derrota que ha tenido en su historia. Esto convierte a Vietnam como un caso particular de victoria frente a un conflicto en donde las potencias eran quienes marchaban la parada. Entre los miembros más antiguos de la ONU se encuentran algunos estados que, como Suiza, son neutrales. A pesar de la difícil situación durante la Guerra Fría, Austria y Finlandia encontraron un sitio en Naciones Unidas. Finlandia hizo valer con especial insistencia su estatus de país neutral. Después de la Segunda Guerra Mundial, es 8 veces más grande que Suiza. Cuenta con apenas 5 millones de habitantes y tiene una extensa franja limítrofe con Rusia. En tiempo de la Unión Soviética, Finlandia se hallaba en la incómoda situación de estado tapón entre los mundos del este y el oeste. Entre bloques y neutral. Austria también estaba entre los dos bloques durante la Guerra Fría. El estado alpino pasó a formar parte plena de Naciones Unidas en 1955. Desde entonces nunca hubo problemas a causa de dicha neutralidad y la simultánea pertenencia a la ONU. Finlandia, cuyo estatus de neutralidad fue muy importante en la Guerra Fría, tampoco tuvo dificultades para entrar a Naciones Unidas, de la que es miembro pleno desde 1956, después de la caída del muro de Berlín. Finlandia es también miembro de la Unión Europea. A pesar de eso, no pertenece a ninguna alianza militar. En términos de tamaño y número de habitantes, Austria es más comparable con Suiza siendo país neutral. También pudo desarrollar una política eficiente. La neutralidad ha facilitado su posición dentro de las Naciones Unidas, pero este aspecto ha perdido preeminencia en la actualidad. El estatus de una nación ha dejado de tener gran importancia. Lo que ahora cuenta es el aporte que un Estado está dispuesto a dar. Suiza podría tomar un papel semejante al de Bélgica, Holanda, Austria y otros países escandinavos dentro de las Naciones Unidas. Todos ellos son países pequeños que desempeñan un rol importante en el tratamiento de asuntos tales como la paz, los derechos humanos o la vigilancia de los derechos internacionales. Finlandia nunca concibió la neutralidad como un objetivo en sí, sino más bien como un instrumento flexible para guiar el timón del país en las agitadas aguas de la historia mundial. La neutralidad nunca fue un problema para sus actividades en la ONU. La neutralidad ha sido incluso muy útil en varias ocasiones, porque fortaleció la confianza de los otros estados hacia este país. Nunca tuvo segundas intenciones con su posición neutral y trató más bien
de tender puentes hacia otras naciones. Pero el mundo ha cambiado y la neutralidad también debe adaptarse. Pero un pequeño país como Finlandia no corre el riesgo de someterse a la voluntad de las grandes naciones que controlan la ONU. Finlandia está convencido de lo contrario. Como país pequeño se tiene más ventajas en la ONU. Ahí se puede asumir el papel de intermediario entre las naciones.